presente otro caso como el de FICREA, la urgencia de atender a los ahorradores, reglamentar, que insisto que no vuelva a ocurrir, pero al final del día pues parece realmente lo que tenemos que buscar y que generar con esta minuta, pues al final del día es generar confianza por el bien de los ahorradores, pero también confianza por el bien de las instituciones de ahorro y crédito popular, porque pues en eso es lo que se basa pues gran parte de la captación que ellos generan. Entonces, pues me parece que es un tema que tenemos que tratar con mucho cuidado, que tratamos que tratar con mucho respeto hacia tanto los ahorradores como las instituciones. Y pues bueno, dentro de los temas que se han tocado, me parece que han sido bien atendidos y escuchados pues muchas de las instituciones, como es el caso de las OFICOS, no así de las OFIPOS, perdón, no así como lo ha manifestado la senadora Padierna, como lo que son las OFINCOS y las mismas cajas de ahorro. Me parece que hay áreas de oportunidad, me parece que hay temas en los cuales se avanza mucho, entonces, pues insisto, creo que pudiera sonar desafortunado el haber mezclado los dos temas, porque creo que eso es parte de lo que genera esta falta de consenso en mi grupo parlamentario. Me parece también que hay varias áreas de oportunidad. El hecho me parece que sí habría que darle una revisada a lo propuesto por la senadora Padierna, escuchar algunas de las preocupaciones de las cajas de ahorro, pero también dar más información a los ahorradores. Me parece que hay una terrible desinformación sobre el contenido de muchas disposiciones contenidas en esta minuta, para bien de la minuta, porque creo que hay muchas han sido mal interpretadas y creo que eso también es parte de lo que genera la falta de consensos y aceptación de gran parte de lo contenido en este documento. Yo lo único que cerraría para ya no alargarme más, yo creo que pues al final del día lo que debemos de ver todos como legisladores y lo que tenemos que poner en el centro pues precisamente lo más importante en este caso, que es a los ahorradores. Creo que es muy claro que en gran parte del estudio, y que hay que reconocer el trabajo que hizo tanto la senadora Alcalá como el senador Lozano como la senadora Padierna también participó en esa comisión bicameral. Yo creo que es pues muy respetable, senador Flores, muy respetable e importante el trabajo que llevaron a cabo. Me parece que hay áreas de oportunidad, me parece que pues sí nos agarra un poco a las carreras a los integrantes de estas comisiones por la premura en la cual nos fue turnado este caso previo al fin de este periodo, pero pues también este periodo pues solamente dura 3 meses y tenemos que trabajar al ritmo que el mismo trabajo nos exige. Entonces es por ello que pues nuestro voto va a ser en abstención, insisto, por respeto y dando prioridad a la voluntad de mis compañeras y compañeros legisladores del Partido Acción Nacional, que mañana pues cada uno de acuerdo a la visión que tenga de esta iniciativa pues hará sus comentarios al respecto. Agradecemos la participación del senador Lavalle y le pedimos al senador Martín Orozco pudiese hacer uso de la voz para posicionar su expresión. Muchas gracias, presidente. Nada más recordar que hace más de un año estuvimos analizando toda la reforma financiera, y no recuerdo si el senador Ríos Peter, pero su servidor también insistía mucho en estos temas. Ponía, por ejemplo, una caja de ahorro por ahí del sureste. Yo insistía mucho en que no se estaban tocando precisamente estos temas de estas leyes, y recuerdo que los funcionarios de Hacienda decían que bueno, que no era materia, que estaban muy bien reguladas. Perfectamente recuerdo, no, es que están muy bien reguladas, no hay ningún problema, pero sucede mínimo 2 o 3 veces al año en diferentes partes del país que truenan las cajas de ahorros y que surge nuevamente el fraude con los que menos tienen, y la verdad es que tarde o temprano, bueno, quizás para no lamentar otro suceso como este, es el momento de tomar así que el toro por los cuernos y resolver de fondo. Yo creo que es una ley que, a reserva de lo que analicemos en el grupo parlamentario el día de mañana, yo coincido en que se regulen más, que haya mayor solidez, que haya mayor eficiencia en este sector social de ahorro, que estoy convencido que no van a desaparecer ninguna de las cajas de ahorro, que simplemente van a tener que migrar, tendrán que transformarse, que habrá un tiempo para ello, y que lo más importante es que haya mecanismos de supervisión para que también no haya este tipo de fraudes como el de ahora, ¿no? Y que posteriormente también haya un castigo ejemplar para este tipo de personas. Y sobre todo la protección de los ahorradores es fundamental.
que tengan la opción para hacerlo, pero que también estén convencidos o estén seguros de que no habrá en ningún momento de que les desaparezcan sus recursos. Y del rescate, ya lo trataremos también en el grupo, también es un tema de que varios compañeros no les parece correcto, pero bueno, hay que explicarles muy bien que no es tanto un rescate al 100, sino que también hay garantías importantes y que podrá recuperar mucho de este recurso el propio gobierno federal al final. Pues eso es cuanto, y el día de mañana podremos expresar ahí nuestras reservas en el Pleno. Muchas gracias. La participación del senador Martín Orozco ha sido una constante en los trabajos de esta comisión, su participación y lo puntual de sus comentarios. En esta ocasión no fue la excepción. Tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles. Gracias, señor presidente. Igualmente breve y puntual, reconociendo por supuesto la apertura de usted, del senador Encinas, como presidentes de las Comisiones Unidas. Reiterar un poco lo que acaba de decir el orador que me antecedió en el uso de la palabra. Creo que quienes, como todos los presentes, le hemos dado seguimiento al tema, ha quedado claro que en esta sociedad financiera FICREA no fue producto de una falta de regulación lo que aconteció, y mucho menos producto de que no existiesen lineamientos de supervisión. No, yo creo que el problema fueron las deliberadas omisiones cometidas por los funcionarios supuestamente responsables de supervisar todo esto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se repite, por lo tanto, compañeras, compañeros, la misma historia, que con los quebrantos y los fraudes bancarios de un puñado de personas, la totalidad del sector cooperativo ha pasado a ser perjudicado una vez más. Y debo insistirlo con respeto, porque ese es el compromiso que hicimos con la gente que está allá afuera. La reforma que se pretende aprobar, no hay ninguna duda, fue motivada por el quebranto o fraude de FICREA y desde luego porque los ahorradores de esta SOFIPO hicieron público una red de complicidades entre los reguladores, es decir, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y los directivos de esta financiera. Y queda claro también, senador Yunes, que no se han deslindado las responsabilidades debidas, y por lo tanto, insisto, esto no fue, lo debo reiterar, por falta de una regulación o una legislación, como decía Octavio hace un rato, ¿no? Fue porque hubo corrupción por parte de quienes estaban involucrados como autoridades responsables también de este tema. Y es por eso que senadoras, senadores que apoyamos decididamente al sector cooperativo de la economía social y solidaria y que nos estamos oponiendo a esta injusticia, hemos propuesto y seguiremos proponiendo en su momento en el Pleno que se suspenda el proceso de aprobación de este proyecto de decreto, que es conocido ya como la ley FICREA y no como la reforma que se trata de implementar. Queremos que se suspenda particularmente en sus artículos 1, 2, 3 y 4, es decir, en lo correspondiente, que es creo parte de lo que decía Héctor Larios hace un rato, a las modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y a la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y que se abra una etapa de consulta donde se escuche a todos estos sectores involucrados. O en todo caso, compañeras y compañeros, que en la Ley de Ahorro y Crédito Popular se reincorpore el capítulo concerniente a las sociedades financieras comunitarias. Yo insisto, si la intención es apoyar a los ahorradores defraudados de FICREA, cuestión en la que debo decir, estamos nosotros totalmente de acuerdo, se puede aprobar, sin tener que afectar
a todo un sector. Reprobamos, por lo tanto, y nos oponemos firmemente a la iniciativa de reforma de esta Ley de Ahorro y Crédito Popular, específicamente por las modificaciones que eliminan a las sociedades financieras comunitarias y a sus organismos de integración financiera rural. Las sociedades financieras comunitarias, lo quiero recordar, se idearon para atender a la población rural excluida del sector financiero mexicano. O sea, a lo mejor muchos ya no recuerdan que hay estados como Oaxaca donde la banca comercial prácticamente existe solamente en unas cuantas ciudades. No tiene, por lo tanto, ni intereses económicos de lucro, ni generación de altas utilidades para sus socios. Y su desaparición, lo que se propone, es un brutal atentado contra el financiamiento del sector rural. Compañeras, compañeros, lo digo con respeto, las sociedades financieras comunitarias son de los campesinos y para los campesinos de México un sector desagregado y olvidado por décadas en este país. Por cierto, se ha dicho que hay una sola Sofinco con registro en Oaxaca. Insistentemente he escuchado esa reflexión, pero no se hace mención de otras 24 que por años han estado tramitando sus requisitos, que ya funcionan como tales y que ahora, cuando están así de cerca como nunca para lograr este difícil objetivo, se pretende de un plumazo desaparecer la figura y se les pretende obligar a migrar a sociedades financieras populares. Eso no nos parece justo. Y el otro aspecto, y con esto concluyo, senadores presidentes, el otro aspecto de que de ninguna manera nosotros toleramos es el hecho de que se intente institucionalizar un criterio arbitrario, un criterio discriminador bajo el cual existan defraudados de primera y defraudados de segunda. Si los defraudados de FICREA, que no obstante ser una sociedad financiera popular, porque se trata de una sociedad anónima de capital variable, se les dará la solución en poco más de 3 meses, con dinero de FIPAGO y con recursos extraordinarios del gobierno federal, después, ha dicho aquí la senadora Alcalá, recuperables. Entonces yo les pregunto desde ahora, porque esa ruta es la que vamos a seguir muchos, ¿por qué no habría de pagársele también entonces el 100% de los ahorros que les defraudaron a mucha gente en la misma situación que hoy vive FICREA en estados como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán y como muchos más? Compañero senador Yunes, con la aprobación de este proyecto, particularmente en lo concerniente al pago de los ahorradores defraudados de FICREA, el gobierno federal estará obligado, lo subrayo desde ahora, a otorgar el mismo trato a los miles de defraudados a nivel nacional, es decir, a procurar la justa retribución para todos los defraudados del país. Así lo vamos a exigir, compañeras y compañeros, así lo vamos a exigir. Podríamos, por eso, como se dijo, dividir este decreto en dos, dar salida al asunto de los ahorradores defraudados de FICREA en un acto de elemental justicia, pero no meternos con el sector en su totalidad. Para nosotros no tiene sentido. Justos no deben pagar por pecadores. Es lo que quiero que se registre en la sesión del día de hoy, senador presidente. Queda registrado y agradecemos su participación, senador Benjamín Robles. Tiene el uso de la voz el senador Gerardo Flores. Tú ya estabas. Muchas gracias, presidente. De antemano agradezco la oportunidad para hacer uso de la palabra en esta comisión, en esta sesión de Comisión de Hacienda, o de Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, toda vez que, al igual que mi colega que me antecedió en el uso de la palabra, no soy integrante de ninguna de estas comisiones. He escuchado con atención varias de las expresiones que se han hecho esta tarde y noche en esta sesión sobre la minuta que nos ocupa, y yo con todo respeto le diría a varios de mis colegas, pues en primer lugar que creo que no han leído de manera suficiente y amplia la minuta, porque aquí se han hecho algunas expresiones, se han hecho afirmaciones que no corresponden
con lo que contiene la minuta. En primer lugar, se ha afirmado aquí que la minuta desaparece o atenta contra el sector cooperativo, el sector de las cajas de ahorro, y yo lo que les diría es que si ustedes se fijan bien en la minuta por el contrario respeta a las sociedades, a las cajas de ahorro ya constituidas. Esas seguirán existiendo, el decreto no prevé ni ordena que desaparezcan, pueden seguir funcionando tal como vienen funcionando el día de hoy, y lo mismo para las sociedades, las SOFINCOs básicas ya constituidas también seguirán existiendo. No hay una instrucción o una disposición en la minuta que señale que van a desaparecer, van a seguir funcionando. Ahora, se han hecho señalamientos sobre los montos o los topes a los saldos que podrán ahorrar. Me parece que se ha hablado aquí con un poco de desconocimiento de causa, con un poco de desconocimiento del perfil o de la estructura de este sector, porque, por ejemplo, el tope que se está proponiendo, de inicio, en la iniciativa se proponía así un tope de 1 millón de pesos, para el caso de personas físicas y de 5 millones para personas morales, que la Cámara de Diputados, atendiendo algunas de las expresiones que se hicieron sentir en aquella Cámara cuando se discutió esta minuta, propusieron que se ampliaran estos techos de 1 millón a 2 millones en el caso de personas físicas y de 5 millones a 7 millones y medio en el caso de personas morales. Pero déjenme darles algunos datos porque me parece que aquí hablamos sin conocer qué es lo que realmente está ocurriendo. En el caso de la captación promedio en el caso de las SOFIPOS es de 8,154 pesos por ahorrador. En el caso de las SOCAPs o las sociedades cooperativas es de 11,871 pesos. El saldo promedio de los ahorradores en las SOFIPOS es de 14,000 pesos. El saldo promedio de los ahorradores en las SOCAPs es de 11,864 pesos. No hay ninguna desproporción en cuanto al techo que se está proponiendo, sobre todo si tomamos en cuenta que, por ejemplo, en términos de captación, en el caso de hasta 2 millones de pesos, en el caso de las SOFIPOS, abarcamos al 99,89% de los ahorradores. Es decir, prácticamente el universo de ahorradores que son atendidos por las SOFIPOS tienen menos de 2 millones de pesos. Entonces, la verdad no veo por qué haya que tener una discusión en torno de este tope que se está proponiendo en la minuta, cuando además lo que busca este tope es tratar de que estos intermediarios financieros no se desvíen de su propósito, que efectivamente es atender a un sector social que la banca efectivamente prácticamente no atiende. En el caso de las SOCAPs, hasta 2 millones de pesos representan el 99,98% de los ahorradores. Entonces me parece, con todo respeto, que se han hecho muchas expresiones aquí esta tarde que no corresponden con lo que realmente ocurre en el sector, y repito, no se desaparecen las sociedades cooperativas, van a seguir funcionando tal como han operado hasta el día de hoy, y el tope además, una precisión, primero, no es retroactivo, y dos, va a tener una gradualidad de 36 meses a criterio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que seguramente atendiendo los planteamientos de las instituciones reguladas, seguramente este plazo de esta gradualidad se va a ir a los 36 meses. Entonces, me parece que con todo respeto, se han hecho afirmaciones que no corresponden. Yo lo que les invito es a que se lea la minuta con detalle y que entonces tengamos un verdadero debate respecto a las cosas que ustedes consideren que realmente no se están atendiendo con la minuta. Pero creo que el problema o las instrucciones que, por ejemplo, nos dio a los integrantes de este grupo bicameral la comisión permanente fueron atendidas, por lo que hace a encontrar una solución para el caso de los ahorradores defraudados, resolver los problemas que tenía presente el marco legal,
que eso fue parte de lo que se hizo, y ajustar todas las disposiciones que hubiera necesidad de ajustar en este ejercicio. Me parece que se cumplen los propósitos centrales del mandato de la Comisión Permanente, y además yo reiteraría otra cuestión que mencionó el senador Lozano en su intervención, que este grupo bicameral tuvo una actividad pública notoria, en la que me parece que se pueda llegar ahora a descalificar el trabajo, porque además es un grupo bicameral conformado por todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Entonces, fue una actividad pública notoria, tuvimos contacto con autoridades, con ahorradores, incluso con algunos de los agentes que estaban involucrados, como el caso de las federaciones, que sin duda pues era un caso que había que revisar y corregir, porque pues había una regulación muy deficiente, un marco regulatorio muy deficiente. Y yo por último, presidente, nada más quisiera concluir con hacer un comentario sobre unas expresiones vertidas por quien me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido, o al referirse a omisiones deliberadas de los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Hacienda, se habla, incluso se da por hecho actos de corrupción. Me parece que, con todo respeto, pues sí es un poco delicado que afirmemos aquí algo de lo cual no tenemos pues plenamente una acreditación sobre lo mismo. Yo creo que no corresponde a esta mesa tratar de resolver esa parte. Lo que nos corresponde a nosotros es discutir sobre los posibles cambios a la ley, y la otra parte que tiene que ver con el deslinde de responsabilidades, pues obviamente eso es algo que tiene que ocurrir, pero es en otra cancha. Gracias. No, hombre, al contrario, agradecemos la participación del senador Gerardo Flores y le damos, como ya lo hicimos, de nueva cuenta la bienvenida a esta comisión. Con la participación del senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, se agota la lista de oradores en la discusión en lo general de esta minuta y de esta propuesta de dictamen. Tiene uso de la voz el senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Yunes. Bueno, yo en primer lugar he de señalar, como lo demostré con mi voto a favor de la moción suspensiva, que deberíamos de detener este proceso y avanzar en una discusión con mayor detenimiento, no solo para desahogar el contenido de este proyecto de dictamen, sino para cumplir en primer lugar plenamente con la ley, porque de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 78 bis, se establece con toda precisión que cualquier reforma o cualquier asunto que involucre a las sociedades cooperativas debe ser consultado con las mismas. Y en este proceso de elaboración de una nueva ley y de diversas reformas a la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas, los cooperativistas no fueron consultados, con lo cual hay un precedente y antecedente que señala que se violó con esta disposición legal, y de inicio ponen en entredicho la legalidad en la presentación de este dictamen. Eso pues lo sostendremos al momento de presentar la moción suspensiva en el Pleno. Pero ese solo argumento y ese precepto legal debería obligarnos a la reposición de todo el procedimiento. En segundo lugar, por supuesto que nadie puede estar en contra de resarcir el daño al grupo de ahorradores defraudados por FICREA. Un problema que se originó no porque no existiera un marco normativo y legal lo suficientemente fuerte para garantizar, prevenir y supervisar un manejo adecuado de este fondo. Y aquí sí hay que reconocer que no solamente hubo omisión, sino por lo menos negligencia, incompetencia e ineficacia de los responsables de garantizar el buen funcionamiento de las cajas de ahorro, que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las que ahora se les quiere dar la atribución de fiscalizar e incluso de administrar los recursos de las sociedades cooperativas. Y es hora en que
pues la gente involucrada en este fraude pues no ha respondido a ninguna acción legal. Se encuentra prófugo el señor Rafael Olvera Mezcua y no hay ningún detenido por los hechos fraudulentos con FICREA. Y lamentablemente la respuesta del Ejecutivo Federal, en lugar de la aplicación de la ley, la detención de estas personas, es remitir, ahora sí esta papa caliente, de nueva cuenta, como se está volviendo costumbre, al Congreso de la Unión, y de paso no solamente enfrentar el asunto de FICREA, sino introducir un conjunto de reformas que van a afectar a los cooperativistas de nuestro país y al financiamiento en el sector rural que se encuentra prácticamente en el abandono, y en especial este sector del campo que no tiene acceso a la banca comercial. Y para resolver el problema de 6,000 personas que son los damnificados de este fraude por FICREA, pues van a afectar ahora los intereses de más de 85,000 socios de las sociedades financieras comunitarias y a 6,600,000 socios de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Un problema que se estaba focalizando en 6,000 ciudadanos y ciudadanas defraudados, hoy van a afectar a cerca de 6,700,000 personas, que es un asunto que deberíamos de valorar con detenimiento, porque si hacemos el análisis objetivo, sí hay cambios, ahí difiero con el senador Gerardo Flores, profundos en el sector, porque elimina las cooperativas de ahorro básico de primer nivel en la organización del sector cooperativo. Establece una regulación asimétrica y otorga una mayor discrecionalidad a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, esos que debieron evitar el fraude de FICREA para evaluar y hacer el seguimiento del manejo de estas sociedades cooperativas. Obligan mediante disposiciones generales a incluir la figura de un consejero independiente, figura que se utilizó, por ejemplo, en el caso de España, en donde en todos los casos esas cajas de ahorro fracasaron, y vaya que se enriquecieron estos consejeros independientes que cobraron millones de euros en su retiro o en su liquidación una vez que las cajas de ahorro fracasaron. Y ahora el Fondo de Protección al Ahorro de las Cooperativas, que cuenta con 890 millones de pesos, de los cuales 690 millones de pesos son aportaciones de las cooperativas, lo quieren trasladar unilateralmente a FIPAGO y generar un gran fondo de cerca de 1,600 millones de pesos para resarcir este tipo de fraudes que debieron haber evitado en demérito del sector social de la economía. Yo por eso insisto en que debemos de revisar con mayor detenimiento esta situación, o por lo menos diferenciar, lo dijo, ahí coincido con el senador Larios, el contenido del dictamen. Y para ello yo retomaría la propuesta de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para que se eliminen del cuerpo del dictamen los artículos 3º y 4º del decreto que involucra a las sociedades cooperativas, dejarlo que se desarrolle la consulta para que efectivamente se cumpla con la disposición legal de atender a las sociedades cooperativas y su opinión en el tema, y al mismo tiempo pueda resolverse el caso de los defraudados de FICREA. Pero también quisiera retomar la propuesta de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Rural, que involucre a las sociedades financieras comunitarias y a las organizaciones de integración de financieras rurales, para que se restituya en el capítulo de la ley, el capítulo de sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural en la ley de ahorro y crédito popular, para evitar la afectación, la inclusión financiera y social de campesinos e indígenas en instituciones financieras mutuales a partir de sociedades financieras comunitarias. Si nosotros retiramos del cuerpo del dictamen este artículo 3º y 4º y se restablece el capítulo de sociedades financieras comunitarias, damos respuesta a este
este descontento, esa inconformidad legítima y fundada que tienen los cooperativistas en nuestro país y resolvemos el problema de FICREA cumpliendo debidamente con todas las disposiciones legales. De no ser así, pues nosotros votaremos en contra, con toda claridad lo digo, de este dictamen. Agradecemos la participación del senador Encinas y se le concede el uso de la voz al senador David Penchina. ¿Ley de sociedades cooperativas? Aquí lo tengo, no es el artículo 78. Bueno, Sí hay 78 bis, pero hay 78 párrafo bis segundo, del 1 sí. al 12. El 2, párrafo segundo de la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Ese artículo qué dice, senador? No tengo aquí la ley, traigo la síntesis, pero deben ser consultadas los organismos cooperativos en este tipo de cuestiones. Es el derecho a la consulta que está establecido en la ley. Sí está. A lo mejor no es el artículo, pero sí está en la ley. No sé si me... Sí, por favor. Sí, adelante. El 78 bis 2 es al que usted se refiere, que dice, obviamente es 78 bis, que referencia un numeral del 1 al 12. Dice, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se agruparán en los organismos cooperativos que integran y representaciones siguientes en federaciones y una confederación nacional. El 78 bis 2 dice, la confederación se constituirá con la agrupación de todas las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como el órgano cooperativo nacional de integración y representación en tercer grado del sector cooperativo financiero. La confederación agrupará a todas las federaciones y será el órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, difusión y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento y desarrollo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sus organismos cooperativos. ¿Este es el artículo? Dice, será el órgano de consulta del Estado mexicano y no fue consultado para esta reforma. Con toda claridad lo dice. Sí, si me permite el uso de la palabra. Perdón, nada más una reflexión. Yo creo que el artículo, y seguramente habrá debate en el Pleno, no está diciendo eso que usted interpreta, yo respeto su punto de vista. Porque sí me llamó la atención, yo no había pedido el uso de la palabra, pero pareciera que la forma que usted lo planteó es que para poder hacer una modificación legal en esta materia, estamos obligados a consultarlo, si no, no lo podemos hacer. Criterio que no comparto y que creo que ese artículo no dice eso. Y segundo, una simple reflexión. Yo creo que lo que no hay que perder de vista en este debate, y lo digo con todo respeto, senador, es que nuestro trabajo es legislar, en todo caso, para los usuarios del sistema financiero nacional. Y en este mundo de las sociedades financieras no bancarias, para llamarlas en una generalidad, pues hay buenas y malas. Creo que la intención de esta reforma lo que tiene que ver es con tener una regulación prudencial más eficaz y más eficiente, donde en la historia de este país ha habido fraudes de buenas y malas, de todo tipo de sociedad financiera, incluidas algunas cooperativas. Yo creo que ese es el punto. Y creo que todas las ideas pueden abonar en este sentido. Pero caer en generalidades a mí sí me preocupa. Decir que todas son buenas o todas son malas es algo preocupante. Creo que al final del día lo que tenemos es la obligación de tener un marco prudencial ex ante y ex post en la actividad financiera que nos garanticen el que menos gente sea verdaderamente defraudada, que es lo que ha venido ocurriendo, no con FICREA, en muchos espacios del territorio nacional, de gente de las no reguladas no bancarias, que en este espacio de libertad acaban por defraudar a la gente. Yo nada más pedí el uso de la palabra porque sí me llamó la atención encontrar en nuestra legislación mexicana un artículo que nos obligue a consultar para poder ejercer la facultad para la que fuimos electos. Creo que ese artículo no dice eso, pero seguramente habrá el espacio de debatirlo. Por eso me di a la tarea de investigar qué decía el artículo, porque creo que sería el único en la legislación mexicana que restringiría nuestro espacio como legisladores. Y creo que eso sí es algo muy delicado.
Por su atención, muchas gracias. Agradecemos la participación del senador Penchina. Pide el uso de la voz el senador Alejandro Encinas y una vez concluida esta participación estaríamos dando por entendido que en lo general ha sido agotado este dictamen. Por supuesto que habrá un debate intenso de ese tema en el Pleno. Tenemos una interpretación distinta. Si se trata de un órgano de consulta del Estado mexicano, el Estado mexicano debe consultar a los cooperativistas cuando se modifica las reglas del juego y la integración de todo un sistema, y eso evidentemente pues, no tiene que derivar en defender a ninguna asociación o sociedad que pueda incurrir en prácticas fraudulentas. Yo creo que ese no es el ánimo absolutamente de nadie. Más aún, yo insisto, con el actual marco jurídico pudo evitarse el fraude en FICREA, pero las omisiones y la incompetencia de los responsables ha llevado a que se defraude a 6,000 personas y ahora van a dañar a cerca de 6,700,000 socios de distintas sociedades cooperativas y otro tipo de organizaciones. Gracias, senador Encinas. Con esto se agota la discusión en lo general del dictamen. Tendríamos que empezar a abrir el registro de reservas. La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Estudios Legislativos recibimos de parte de las senadoras y de los senadores integrantes la intención de hacer uso del derecho de reserva en el Pleno. Pero de todas maneras estamos atentos si hay interés de registro. Y aprovecho la oportunidad y el espacio de uso de la voz para hacer público el deseo del senador Héctor Larios de presentar en la sesión de mañana o de cuando se enliste en el Pleno este dictamen la posibilidad de un voto en lo particular. No habiendo registro de reservas en la comisión, por las razones que ya comenté, y estaremos atentos si es necesario de transcribirlas, estaríamos poniendo a votación en ambas comisiones el presente dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda, por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estaríamos en este primer tiempo, si me lo permite el senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, obteniendo el voto de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de manera nominal, y le pediría al senador Armando Ríos Pítez pudiera hacer el registro de la votación. Con su permiso, señor presidente. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. En abstención. Senador Luis Armando Melgar. A favor. Senadora Blanca Alcalá. A favor. Senador Manuel Cavazos Lerma. A favor. Senador David Penchina. A favor. Senador Gerardo Sánchez. A favor. Senador Alejandro Tello. A favor. Senador Héctor Larios no está. Senador Martín Orozco Sandoval. Senadora Dolores Padierna. Abstención. Senador Mario Delgado no se encuentra. Senador Marco Antonio Blázquez. Presidente José Francisco Yunes. A favor del dictamen, senador. Ríos Peter, abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 5 abstenciones, señor presidente. Se aprueba en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y le pediría al senador Alejandro Encinas Rodríguez pudiera proceder a obtener el registro de la votación entre los integrantes de su comisión. Senadora Mayela Lourdes Quiroga Tamés. A favor. Senadora Pilar Ortega. Abstención. Senador René Juárez. A favor. Senador Fernando Salazar. Abstención. Senador Alejandro Encinas Servidor, en contra. Son 2 votos a favor, 2 abstenciones, 1 en contra. Como no se suman las abstenciones, se aprueba.
Se aprueba Pegados en estrictamente. este sentido el proyecto de dictamen, ahora dictamen, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Le pido a la Secretaría Técnica, además de recoger la firma del dictamen, que cumpla con lo respecto en la dinámica legislativa para que la mesa directiva del Senado de la República conozca de esta determinación. No habiendo más temas en esta sesión, con el permiso del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del senador Armando Ríos Peter, se levanta la sesión agradeciéndole su participación y su atención.